Y bien, bueno, pues continuamos, seguimos aquí ya de nuevo con el maestro don Bartolomé Cabello, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Fernando. De nuevo, hace tan solo unos instantes que hemos estado tocando ese tema tan espinoso Sí, y tan desagradable, pero bueno, esperemos que esa persona aparezca prontito. Lo habíamos, efectivamente. habíamos indicado antes que nos centrábamos ya de la entrevista habitual de los martes. Recordarán ustedes que el martes, al filo de las 2 menos 10, estábamos a punto de conocer qué es lo que estamos hablando del caso del robo del siglo, de uno de los robos más importantes que se ha producido en España, el del Códice Calixtino, de la Catedral de Santiago, un libro que es un fiel reflejo, es un diario, se puede decir, una serie de normas de cómo hay que hacer el Camino de Santiago y cómo un libro del siglo XII, que se conserva en perfecto estado, parece que salió ayer de la imprenta, imagínense cómo sería la imprenta en el siglo XII, y estábamos ya, mantuvimos una conversación de 40 y tantos minutos con el inspector jefe, ya jubilado, Antonio Tenorio Madrona, que fue el jefe de investigación, nos contó muchos detalles. Recordarán ustedes, primero, para situarle, lo vamos a hacer en este instante, Antonio Tenorio de Madrona, el inspector jefe de la policía desde el año 73 más o menos, se jubiló hace muy poquito, ha pasado por diferentes departamentos en el País Vasco con ETA, posteriormente lo destinan a Canarias, de Canarias pasó a estar nada más y nada menos que 26 años como jefe de investigación, velando porque no se hicieran falsificaciones del Banco de España. Posteriormente pasó a la Seguridad Social, que estuvo unos 2 años, también velaba por el fraude de la Seguridad Social, y los últimos años ha estado vinculado al mundo del arte porque ha llevado patrimonio nacional. Eso, el perfil de la persona que estamos entrevistando. Después nos situamos en cómo estaba nos contó cómo en un principio, cuando se produjo el robo, se ponen en contacto con él como el jefe precisamente de esa brigada, que estaba en aquel momento pendiente de una intervención, se produjo la intervención, pero claro, como aquello duró tanto, pudo intervenir casi desde los primeros momentos hasta que se descubre. Bueno, primero nos habló de las diferentes personas que se habían investigado, se investigaron incluso dentro de los propios canónigos, se entrevistaron pues como en ese momento podían tener quien tenía vinculación, se fueron descartando, se descartó a Joaquín, el organista. Nos habló de algo que no había salido nunca, de ese cura, de ese sacerdote musicólogo muy famoso, que también se descartó, y estaban ya a punto. Nos contaba el otro día cuando le dijimos, nos queda un minuto, vamos a seguir 40 minutos más en la próxima semana. Estábamos en un garaje. Don Antonio Tenorio Madrona te va a saludar ya, Fernando. Don Antonio Tenorio Madrona, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo en el día de hoy. Muy buenas tardes y muy pasadas por agua en Asturias. Vale, Bueno, qué suerte tenéis. Aquí Mandando para acá. viene con cuenta gota. Bueno, Ya ustedes buenas tardes. buenas tardes. Ustedes saben también que me une una amistad estrechísima desde el año 75, que nos conocimos no me acuerdo si fue el último día de septiembre o el 1 de octubre. Y mantuvimos hasta el 23 de septiembre del 76, pues una amistad entrañable porque estábamos en la misma habitación, bueno, la misma compañía. Estoy hablando de un compañero de Mili, que hoy también hablaremos en el último tramo de cómo fue aquello, cómo fue la Marcha Verde. Nosotros tuvimos la suerte, hoy decimos suerte, pero que pasamos nuestra fatiguita de estar en la Marcha Verde en Marruecos, aunque estábamos en la parte norte, estábamos en Ceuta, pero tuvimos la Marcha Verde. Vivimos la muerte de Franco y vivimos también el nombramiento, que nos quedamos todos, ya nos quedaban nosotros muy poquitas miles, cuando se produjo el nombramiento de una persona que ha sido clave en este país como el presidente ya desaparecido, Adolfo Suárez. De todo ello vamos a hablar, pero bueno, Antonio, nos quedábamos pendientes de ese garaje que ya nos contaste que incluso tuviste que en un momento determinado, que cuando entrevistaste al deán de la catedral, se producía ahí pues un momento en que tú dijiste pues que sí, que había que llegar a la última y que no querías utilizar ciertas cosas que a ti no te interesaban, pero que estaba ahí. Y entonces, en ese momento determinado, ya tú hablas con el hijo de Maloliño, Sí, de Manuel Castañera, que después resultó ser precisamente el autor del robo. Y presionando, tú le dijiste al hijo que ibas a detener, que contaste también que la detención fue legal y que se hizo pues según los criterios, ¿no? Todo, ¿no? Estábamos en ese momento cuando ya te dice que existía un garaje que su padre tenía, que no se había, en este caso no se había investigado, vamos, no se había registrado, ¿no?
Ujú. ¿Cómo fue aquello? Así fue. Sí, pues era, digamos, el último registro que se llevó a cabo el día 3 de julio. Y bueno, pues dado que no aparecía el códice, pues una forma de presionar, vamos a decirlo entre comillas, pues era la detención de la novia del hijo. Y puesto que el códice no aparecía, pues yo personalmente decidí jugármela practicando la detención de la novia del hijo. Y así lo hicimos, desde ese último registro en Sanjenjo, donde se habían recuperado una cantidad bastante elevada de dinero y facsímiles también del códice. Desde ahí nos trasladamos nuevamente a Santiago y practicamos en el domicilio de en el domicilio de sus padres, porque ella en realidad vivía con Jesús, el hijo del electricista. Enfrente de, enfrente de la casa del padre, precisamente, ¿no? Efectivamente. Pero ella ya, desde el momento que se practicaron las detenciones, pues se fue de la casa del hijo de Manolo, se fue al domicilio de sus padres, de sus propios padres. Y allí fue donde nos personamos, después de ese último registro. Llamamos al timbre y le dijimos que bajara. Bajó y se practicó la detención. Fue trasladada junto a los otros detenidos a la comisaría de policía de Santiago. Ya tarde, serían las 3 o las 4 de la madrugada, y a las 9 de la mañana, pues el Jesús, el hijo de Manolo, pues optó por hablar con nosotros. Quería hablar con nosotros y comentarnos un detalle, y que no era otro que habíamos obviado uno de los registros. Él pensaba que nos había registrado uno de los garajes que tenía su padre, cuya inscripción en el registro no estaba en fin, no era muy clara la titularidad. Luego se demostró que sí. Pero bueno, fuimos entonces a practicar ese registro. Y lo hicimos sin mandamiento de judicial de entrada de registro, puesto que no constituía domicilio, con lo cual pues el equipo que estábamos desplazados en Galicia, pues nos trasladamos a ese garaje muy próximo al domicilio de Manolo, y allí se recaba el auxilio de unos testigos, y comenzamos con las llaves propias que tenía Manolo cuando fue detenido y que se le habían intervenido. Comenzamos el registro. Por cierto, Antonio, en el registro fue dos personas que era un matrimonio, precisamente. ¿Eso lo permite la ley? Explícalo un poco. ¿Cómo? Sí, bueno, vamos a ver. Si se trata de domicilio, evidentemente tiene que haber una orden judicial, un mandamiento judicial de entrada de registro. Cuando no se trata de domicilio, o bien el titular del lugar a registrar presta su consentimiento, se puede practicar sin necesidad de esa autorización judicial. Lo que ocurre es que en un sistema garantista, lo lógico es que, aunque el detenido preste su consentimiento a que se le practique el registro sin mandamiento judicial, lo suyo es que nosotros llevemos testigos, personas que testifiquen qué es lo que sucedió, cómo se hizo, etcétera, etcétera. En este caso, no tratándose de domicilio, decidimos personarnos directamente en el garaje, y antes de proceder a la apertura, que llevábamos llaves, pues recabamos el auxilio, la presencia de dos testigos que estaban en una comisaría, en un bar, en una cafetería próxima a él, contigua. Entonces, junto con ellos, comenzamos el registro. Y tanto es así que además no lo terminamos estando solos, sino que durante su práctica se personó en el local tanto la autoridad judicial como el fiscal, es decir, el juez y el fiscal. El registro estaba sin concluir cuando apareció el juez y cuando apareció el fiscal, y en presencia de esos testigos, y ya con la presencia también del juez y del fiscal, iniciamos o continuamos el registro. Sí. Tanto es así que el códice aparece ya estando presentes juez, fiscal y testigos. Bueno, pues nada, junto con otros efectos también sustraídos de la catedral, como eran otros facsímiles y alguna pieza más,
un libro de horas que tenía el deán y que había denunciado la sustracción en su momento, pues se concluye ese registro una vez que se produce el hallazgo del códice. Sí, Antonio, Bueno, estamos pues, a punto sí. de que lleguen las señales horarias de la 1 del mediodía. Ujú, Estamos muy ujú. expectantes. Como el otro día lo dejamos, vamos a oír lo que pasa en España, en el mundo, en Andalucía, y de inmediato continuamos contigo y a partir de ahí ya nos desvelas, empiezas a contarnos cómo se descubre, cómo aparece ese libro, ese códice tan codiciado, el Códice Calistino. De aquí a un instante. Claro que sí. Muy bien. Silencio, silencio, que seguimos grabando, ¿vale? Venga. Silencio. Un momentito, un momentito, un momentito. Mañana 17, ¿no? 17 de enero. Tres, dos, uno. Continuamos. Señores, estamos a punto, ya han oído ustedes, la pasada semana cuando hablamos del Códice Calistino, cómo se descubre, y hoy, después, antes de las noticias, nos estaba contando el jefe de investigación, el comisario, lo digo, y el inspector jefe, en ese instante, hoy ya jubilado, Antonio Terora Madrona. ¿Cómo es ese momento? Cuéntalo, Antonio. Bueno, pues la culminación a un año de agobio, de trabajo, de presión, en fin, para nosotros fue una plena satisfacción que luego se puso de manifiesto cuando abandonábamos el local en los coches respectivos y demás, pues había fuera del local pues una cantidad ingente de medios, de periodistas, de público, bueno, pues aplaudiendo, agradeciendo, etcétera. Fue un momento ciertamente emotivo. Yo quizás sea pues uno de los que recuerde con más gratitud, ¿no? Con más en toda mi carrera profesional, porque, en fin, a la policía se nos aplaude pocas veces, desgraciadamente. Pero bueno, en este caso sí, en este caso hubo una manifestación de júbilo y de agradecimiento tremenda, tremenda. Yo recuerdo que salíamos con los coches y para llevar el códice a la catedral para realizar un primer reconocimiento por parte de las autoridades eclesiásticas. Recuerdo que nos seguía una comitiva tremenda de vehículos. Se ve en los vídeos, se ve por ahí, todavía, sí, si te metes. Sí. Y además lo llevabas envuelto en una toalla. Efectivamente, sí. Lo de la toalla fue un apunte que me hizo a mí una de las jefas de grupo que yo tenía, muy, digamos, muy técnica, que me sugirió que, dado que nos hospedábamos en un hotel, curiosamente, un hotel muy cercano a ese garaje, estaríamos a 200 metros, no había más, y ahí habíamos estado prácticamente hospedados cada vez que íbamos a Santiago, por las proximidades del domicilio del investigado, etcétera, ¿no? Y entonces sí, ella misma creyó que era prudente, dadas las connotaciones del objeto tan valioso y que tiene 9 siglos, pues que pensó que era prudente un tratamiento adecuado. Y entonces se desplazó, no sé si ella o un funcionario, se desplazaron al hotel y se personaron otra vez en el garaje con esa toalla en la que se envolvió, y así se hizo el traslado. Ya digo que fue un traslado, fue bonito porque fue emocionante, fue emotivo. Pero Antonio, la primera emoción es cuando se empieza a abrir. Estaba metido en una bolsa muy sucia. Sí. Sí. Con mucha mugre, ¿no? Con todo, ¿no? Polvo. Bueno, una bolsa, digamos, que llevaba un año allí puesta. Una bolsa más o menos bien cerrada. A su vez había dentro más bolsas, como se ha dicho por ahí. Sí, había más de una bolsa y luego había periódicos y, en fin, estaban... A ver, para una pieza de esa naturaleza, de esas características y de valor, evidentemente no es suficiente una custodia de la forma en que estaba, ¿no? Pero bueno, mejor que nada era, no estaba a la intemperie, digamos, aunque
aunque el paso del tiempo sí que lo hubiera deteriorado. Transcurrió un año, pero un año no es nada comparado con 900, ¿no? Y sí, se hubiera deteriorado, pero bueno, estaba en buen estado. Y allí mismo procedimos a su apertura, y con bastante cuidado se manipuló lo justo indispensable. Allí mismo nos hicimos la fotografía, los que participábamos en el acontecimiento, en el registro, juez y fiscal incluidos. Fue un momento, ya digo, muy emotivo porque ponía fin a una investigación dura, a un año de presión, tanto policial como mediática, y nos quitábamos un gran peso de encima, evidentemente. Entonces, sí, fue un momento inolvidable, digamos. Bueno, pues dicho esto, permanecimos en el garaje un tiempo. Entre tanto se preparó, digamos, la recepción en la catedral y demás, y nos trasladamos a la catedral para que por parte del arzobispo, técnicos del archivo y el propio deán procedieran al examen y reconocimiento in situ del objeto del códice. Bueno, nosotros ya lo teníamos claro, no necesitábamos ese protocolo para determinar que efectivamente ese era el códice, pero bueno, era una cuestión, ya digo, protocolaria, y así lo hicimos. La entrada en la catedral, pues excuso decir que también fue apoteósica, que la misma plaza del Obradoiro estaba llena de gente que ya por la radio había tenido noticia de la recuperación, que ya sabían que se iba a proceder de inmediato al traslado a la catedral, en fin, entonces una aglomeración de personas allí tremenda, ¿no? Y allí, pues, fuimos recibidos, se procedió a ese reconocimiento que digo, y a expensas de que luego lo hicieran técnicos de materia de patrimonio, como así se hizo, y ya está. Y lo que hicimos fue, una vez documentado todo ese acto protocolario y demás, fue llevárnoslo para una mejor custodia a la caja fuerte, a la caja de seguridad de la propia comisaría de policía. Y allí permaneció pues un par de días hasta que las autoridades, digamos, el presidente del gobierno decidió restituirlo él personalmente a la catedral. ¿Y se lo entregas tú? Sí, el códice lo llevaba yo, pero... Entonces era Mariano Rajoy y el presidente de la Comunidad de Galicia era Núñez Feijóo. Exacto, que están los dos presentes, porque yo he visto fotos por ahí, vídeos y exacto. Yo no recuerdo si no, yo personalmente a ellos no. Lo que sí ocurrió fue porque el códice ya estaba en posesión del arzobispo. Sí. Y fue el arzobispo quien se lo entrega al presidente del gobierno. Una vez efectuada la entrega, me llamaron a mí, porque a ese acto acudieron autoridades civiles, militares, en fin, de todo tipo, y me llamaron a mí para que me aproximase al círculo donde estaban las autoridades principales, el presidente del gobierno, estaba el presidente de la Xunta, estaba el arzobispo, estaba el juez, estaba el fiscal, y me llamaron a mí para que me sumara al círculo e intercambiara unas breves palabras con el presidente del gobierno. Bueno, pues fue una conversación muy breve, pero bueno, que quedó documentada y bueno, pues de la cual me siento pues bastante orgulloso, ¿no? Y ya digo, se celebró en un acto, pues yo no sé, estaríamos por lo menos 100 personas entre autoridades civiles y gubernativas y militares y demás, comisarios habría, pues no lo sé, pero muchísimos, toda Galicia, había ido gente de Madrid, también altos cargos policiales que asistieron a la entrega. Y no lo sé, pero bueno, fue un acto, ya digo, que está perfectamente documentado, e incluso hay vídeos por ahí en la red y demás. Yo te lo digo porque para documentarme, para hacer la entrevista, lo he estado viendo todo y se ve todo esto. Bueno, a partir de ahora se empieza a esperar y hay un juicio. Eso es. ¿Qué reconoce Manoliño? Sí.
Bueno, no, seguimos porque una vez que se produce, yo creo que fue, no sé si el mismo día o tuvimos conocimiento unos días antes. El caso es que ya ha entregado el códice, eh, a las autoridades eclesiásticas, aunque seguía a disposición judicial, evidentemente, ¿no? Porque es una pieza recuperada que, aunque se entregue a su legítimo propietario, que en este caso es la catedral, la pieza sigue a disposición judicial, en tanto no se resuelva el procedimiento, ¿no? Y se celebró el juicio, etcétera. En fin, estaba a disposición judicial. Y transcurridos unos días de esa entrega, creo que fue, pues, o no, coincidió con la entrega que a mí se me dijo que, bueno, pues que en la administración pues se había instalado una cámara, una grabadora y demás, ¿no? Entonces, claro, aquí, bueno, pues luego veremos la cámara. Después veremos la cámara y resulta que, bueno, pues que las sorpresas alcanzaron límites insospechados, ¿no? Porque se entrega el códice y vamos a ver esa cámara. Y una vez que se terminaron los actos y demás, se fue a ver dónde estaba instalada y en qué condiciones estaba, y bien nos habían dicho que no funcionaba, que bueno, pues que la habían puesto allí porque parece ser que el administrador de entonces, don Manuel Iglesias, había notado falta de dinero y bueno, pues decidió instalarla para ver si sorprendía al autor de los hurtos. Pero bueno, lo cierto fue que se instaló y al poco tiempo, pasaron días, pues averió, alguien la manipuló, probablemente el propio electricista, y dejó de funcionar. Por lo menos ellos la manipulaban en el teclado y no había forma, no la echaban a andar. Entonces, en ese momento yo decidí intervenir la grabadora y llevármela a Madrid para que hicieran un volcado del disco duro. Bueno, pues el disco duro resultó que bueno, pues era de 500 gigas y estaba petado, estaba completamente saturado, o sea, estaba todo grabado. O sea, digamos, contenía grabaciones de 2 años, que si bien in situ no se pudieron visualizar, ni los canónigos tenían capacidad para manipular el aparato y ver las imágenes, sí que lo conseguimos nosotros en la Unidad de Investigación Tecnológica en Madrid. Y claro, ahí fue una sorpresa porque en 2 años pues detectamos, visualizamos la incursión de, creo que fueron 45 o 54 veces, no estoy seguro, creo que fueron 54 incursiones que hace Manolo a la administración, a veces con una linterna en la boca, a veces, en fin, y vemos cómo con llaves abre la caja, coge el dinero, se lo guarda entre sus prendas de vestir, y coge también papeles, y coge documentos, y coge pues todo lo que se le ocurría a él. Es decir, que en esa cámara, que ellos no pudieron poner en marcha, nosotros hicimos un volcado y detectamos 54 entradas para robar. ¿Los 2 millones de euros que se llevó? Pues sí, no en esas 54 entradas, porque esa grabación correspondía a 2 años nada más. Y desde luego él, que nosotros sepamos, en el año 2000 ya robaba. Y yo estoy hablando del 2010 al 2012. Del 2010 al 2012 es cuando está la cámara instalada allí, pero llevaba robando. La primera vez que se puede documentar o se puede acreditar que se hizo con dinero de la catedral fue en el año 2000, con lo cual, bueno, pues a lo largo de todo ese tiempo, 2 millones, cerca de 2 millones fue lo que nosotros recuperamos. Ahora, si se llevó más o no, pues eso se lo llevará él a la tumba, no lo sabemos. Bueno, ¿A cuánto lo condenaron?
creo que fueron 10 años, pero es que había más cosas, no solamente fue el códice, los facsímiles, el libro de horas. Hubo otros delitos, porque claro, también se les procesó y se les condenó por blanqueo de capitales, y también por delitos contra la intimidad personal, porque otra de las fechorías que este caballero hizo pues fue durante muchos años sustraer la correspondencia privada de vecinos de su domicilio. Vaya. Sí, llegó a sustraer, pues no lo sé, pero muchísimas. Llevaba muchos años sustrayendo las cartas de sus vecinos, y estaba pues al cabo de la vida y milagros de cada uno de ellos, y entre esas cartas pues había de todo tipo, lógicamente, había informes médicos, había en fin de todo, y por eso claro se le condenó. Todo eso sumó la friolera de unos 10 años o cosas así. Digo sumó la friolera porque yo creo que se le condenó por hurto. Son delitos, digamos, no graves, ¿no? Pues no hay violencia, no hay intimidación a las personas, no hubo fuerza en las cosas, no hubo. Entonces, bueno, pues son delitos que si se castigan con más severidad, digamos que porque el objeto de la sustracción es una pieza de relevante importancia, es una pieza de un valor histórico, cultural, incalculable, ¿no? Y eso incrementa, digamos, o agrava el delito. Pero bueno, sumado eso y sumado también el tema del blanqueo de capitales, ¿no? Creo que fueron 10 años, 10 años, sí. Que no cumplió porque después incluso lo dio un ictus y se lo escarcelaron. Sí. Sí, luego le dio un segundo ictus y la verdad es que ahí yo me pierdo un poco ya, porque ya a mí me pilla ya jubilado y en fin, este es un tema que ya, digamos... ¿Quieres olvidar un poco también? Exacto. Lo que sí es verdad es que hubo la noticia de la recuperación, tuvo eco mundial. Se pudo ver en toda la prensa nacional y en los principales medios internacionales, The New York Times, en fin, en muchos medios internacionales. Y luego, pues después de esto, pues vienen algunas explosivas y falsas declaraciones de Manuel, ya en sede judicial, porque a mí me llamaron, creo que fue ese verano, en julio, fue cuando se recupera, y yo creo que en agosto se le tomó declaración en sede judicial el juez Taín y quería que yo estuviera presente. Y sí, pues me desplacé a Galicia, estuve presente para oír la declaración de Manuel y evidentemente, bueno, las declaraciones que hizo fueron explosivas y falsas totalmente. Él pretendió, de hecho lo manifestó así, que había participado en esto porque se había orquestado una trama de la que formarían parte el administrador, el propio deán, el arzobispo de la época, y bueno, declara esto, y que ese era el dinero que él tenía como pago, en fin. Y luego dice que fue orquestado esta trama en el año, no sé si habló del 2003 o el 2004, cuando ya digo, desde el año 2000 ya se acredita que estaba robando, en fin, que salió por peteneras, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo que no quería es que se le apuntara a él solo, y una forma de desviar, digamos, la atención sobre él, pues fue poner el ventilador donde a nadie le gusta que se le ponga, ¿eh? Y esto fue así. Bueno, pues yo creo que queda contada toda la historia. Nos quedan todavía 12 o 13 minutos que tenemos que hablar de otros asuntos relacionados con Antonio Madrona, Tenorio Madrona y conmigo, pero nos va a contar un poquito cómo fueron aquellos años del 70 y... Yo creo que te destinan como subinspector en el 74, está el intervalo de Emilio y está hasta el 79. ¿Cómo era aquello? ¿Cómo era el País Vasco, Bueno, Antonio?
Bueno, el País Vasco, en la época en que yo fui, pues fue la época del plomo. Yo llegué en el 74, creo que en julio, y me fui en julio, agosto del 79. Estuve destinado en los grupos contra ETA, en el grupo contra ETA, y tuve que ver cosas de todo tipo, pues concretamente de mi sección, del aula donde yo hice la escuela en Madrid, pues el compañero que tenía al lado yo, a mi izquierda, Luis Sanflores, Dios lo tenga en el cielo, fue al País Vasco también un poco influenciado por mí. Yo le dije, venga, vamos al País Vasco, que allí, bueno, total, que también pidió al País Vasco y allí pues dejó la piel. Allí lo asesinaron junto con el presidente de la Diputación, Araluce, a él y a 4 más. Otro de ellos también de mi sección, de mi misma aula. En fin, y esto es ejemplificar. Pongo el ejemplo de los 2 compañeros más cercanos a mí, en cuanto a que eran íntimos amigos y eran de mi misma aula, pero bueno, tuve que ver muchos más, muchísimos más. Bueno, pues todos sabemos lo que pasaba allí. Viví un estado de excepción, no de alarma, de excepción. Tuve que verlo, tuve que vivirlo, y me casé estando allí, me casé y allí viví con mi mujer hasta que me marché. Incluso allí concebimos mi primer hijo, que aunque nació aquí en Asturias, sí que estuvo en San Sebastián. Y de allí fue pues cuando me trasladé, no sé, por motivos que no vienen a cuento. Me fui a Canarias, aunque yo estaba estupendamente en el País Vasco, he de decirlo. Lo he hecho mucho en falta, pero evidentemente fue un paréntesis en la vida que marca mucho, es inolvidable. ¿Se acostumbra uno a eso, a vivir así? Sí, desgraciadamente sí, aunque hay gente que no lo superó, hay gente que no lo superó. Pero bueno, yo tengo que decir que el trabajo me gustaba, que estaba en donde yo quería, que pedí voluntario ir al País Vasco, que sabía lo que se estaba cociendo allí, que no reparé en prendas para intentar y para, hasta que lo conseguí, meterme en la unidad antiterrorista. Y en fin, bueno, pues no tengo nada que objetar más que la gente que dejó la piel allí, que fueron muchísimos, ya digo, de los cuales conocí a muchos, pero referí estos 2 anteriores, a Luis Sanflores y Antonio Palomo Pérez, porque, bueno, bien jóvenes que eran, tenían 25 años, no tenían más. Uno de ellos llevaba 15 días casado, acababa de venir de luna de miel, se había incorporado a la escolta de Araluce. En fin, que todo eso hubo que vivirlo, hubo que pasarlo. Había que estar en guardia permanente, había que, cuando uno iba a coger el coche, había que echarse al suelo para ver si en los bajos estaban limpios o había algún, en fin, pues una situación, pero que con la edad que teníamos, pues yo la verdad es que lo añoro también, de alguna manera, lo añoro. En fin, que la vida es así, ¿no? La vida es así. Luego, en otros sitios que he estado mejor o peor, pues no lo sé, porque, insisto, yo aquello lo añoro, lo he hecho en falta. Me gustaba aquello, El riesgo me gustaba. ese. ¿Y el Banco de España cómo fueron esos 26 años? Bueno, pues en el Banco de España me lo propuso el director general de la policía, los que estábamos en ese grupo precisamente de ETA, en San Sebastián. Pues a alguno de ellos nos propuso el Banco de España, digamos una especie de recompensa, pero a mí me pilló en Canarias y inicialmente dije que no, porque es que yo la verdad es que no sabía ni lo que era el Banco de España. No sabía yo que hubiera policía en el Banco de España. Bueno, lo cierto es que me enteré, vi las condiciones, una vez que tuve conocimiento de las condiciones en que se iba al banco y se trabajaba en el banco, pues si bien dije que no en principio, después desanduve el camino y conseguí hablar otra vez con el jefe superior de policía para que se pusiese en contacto con el director general para ver si todavía estaba a tiempo de venir al Banco de España. Y bueno, me dijo que sí,
y al Banco de España me fui, donde permanecí, pues estuve 26 años investigando falsificaciones de moneda y estafas en las que fuera perjudicado o afectado el Banco de España, tanto el Banco de España Central de Madrid como cualquiera de las sucursales que hay en todas las capitales de provincia y en algunas de ellas incluso dos. Y bueno, fue una época también muy importante. Viajé muchísimo a toda Europa, incluso estuve en América, estando en el Banco de España. En fin, fue una época muy interesante, pero claro, después de 26 años uno pues también se agobia, ¿no? Pues llega un momento en que cae en la rutina. Y de ahí me fui a la Seguridad Social, donde estaba estupendamente bien. Estuve 2 años, yo había terminado mi licenciatura de Derecho y, de hecho, había empezado oposiciones a inspector de trabajo. Y entonces, irme a la Seguridad Social, investigar fraude a la Seguridad Social, y esto pues venía como anillo al dedo, ¿no? Ujú. Me gustaba. Y estuve 2 años. Pero a los 2 años el comisario general pensó en mí para que me hiciera cargo de la comisaría, de la Brigada de Patrimonio Histórico, y claro, yo no le pude decir que no, entre otras cosas, porque este comisario general había estado destinado conmigo unos años en el Banco de España, mesa con mesa, y me lo pidió él. Él me conocía y él me dijo, bueno, esta brigada hay que levantarla en la medida que tal, y yo creo que tú eres el hombre adecuado. Bueno, pues yo no le pude decir que no, a pesar de lo bien que estaba en la Seguridad Social. Me comprometí con él y le dije, cuenta conmigo para lo que sea, incluso aunque pierda dinero. Y me voy a hacer cargo de la brigada donde más me necesitas, y ya está. Y allí me fui, y allí permanecí pues 9 años hasta que, bueno, me llegó la hora de la jubilación y aquí me tenéis. Bueno, pues vamos a hablar, Antonio, en el último tramo. ¿Cómo fue la Marcha Verde? Fíjate el cambio que hacemos. Uf, pues yo la Marcha Verde, lo que recuerdo... Digo que yo que, estaba a tu lado, ¿eh? Todo lo que hicimos lo hicimos juntos. Ya. Pues mira, yo recuerdo, muchas cosas, pero quizás la que más fue un toque de retreta que se hizo y que fue real, no fue una prueba como se suele hacer a veces en los cuarteles. Fue un toque de retreta, a ver, retreta es para irse a Sí, dormir, ¿no? Esto era era como del alarma, un ¿no? toque de queda o algo de sí. esto. Uh-huh. Que no era una prueba, Era media tarde, a media tarde era. Creo. Exacto, a media tarde. Fue me real. acuerdo perfectamente, sí, que estaban las antiaéreas en el cuartel y todo. Exacto, estábamos de paseo, paraban los taxis, nos recogían a los soldados, nos subían nos cobraban. Yo recuerdo que como compatibilizaba el tema militar con mi ejercicio de profesión, pues yo recuerdo que por las tardes estaba libre de servicio, pero ese día me llegó la onda y tuve que subir allí arriba, y creo haber subido en un taxi y que nos recogían los taxis. Bueno, de aquello me acuerdo. Sí, bueno, digamos que tuvimos a Marruecos echándonos el aliento en el cogote y ya está, y estábamos pues como estábamos. Recuerdo, te acordarás, Bartolomé, de los paseos que nos dábamos dentro del cuartel, Cuartel que precioso. ya no podíamos salir con el SEME a cuestas. No, y el SEME en la cama. Me acuerdo que aquellos días de que lo vivimos con el SEME. Teníamos que dormir con el SEME en la cama. Exacto. Sí. Bueno, pues en momentos de esos, claro que recuerdo muchos. Bueno, fue una época pasada también y podemos contarlo. ¿Y la muerte de Franco? Que nos cogió allí también. A eso me acuerdo mucho, además, porque yo, en fin, pertenecía, te asignaban al compatibilizar funciones, pues a mí me asignaron al comandante, creo que se llamaba la oficina OSIBE o RESIBE. Era un servicio de información del ejército dentro del cuartel. Era un comandante quien lo llevaba, tampoco recuerdo su nombre, pero sí que me llamó
a capítulo, porque apareció en la compañía, creo que en la segunda compañía, apareció el retrato de Franco tirado al suelo y pisoteado. Y bueno, eran momentos difíciles. ETA estaba en pleno auge en esos instantes también. Y entonces me llamó el comandante de Recibe para que hiciera gestiones, a ver si averiguaba. Digo, ¿quién va a averiguar esto? Recuerdo que sí, que no sé si tomé algún cristal fracturado y lo llevé a lo que entonces ahora es policía científica, entonces era el gabinete de identificación, pero bueno, allí no había huellas, no había absolutamente nada. Y bueno, fue otro momento también delicado, ¿no?, que se vivió, porque claro, cuando ocurren acontecimientos de tanta resonancia, uno no sabe por dónde van a derivar las cosas. Y en fin, ¿qué te voy a contar que tú viviste conmigo lo allí? viví junto contigo. Además, casi nadie sabía que Antonio Tenorio Madrona era policía. Era algo que se llevaba muy en secreto, lo conocíamos los 3 o 4. Aquel oyente que quiera seguir después a través de internet, de cualquiera de las redes sociales, se verá una foto que está en el centro y me tiene echado el brazo así por encima. Los dos tenemos la galleta de cabo. Estamos hablando que eso pudo haber sido primavera, verano, de principios del verano del 76. Y después otro acontecimiento, y esto lo cuento yo, Antonio, fue cuando designan a Adolfo Suárez presidente del gobierno. Me acuerdo que estábamos arriba en la oficina del Furriel y todos nos quedábamos, pero ¿quién es este hombre? ¿Qué va a hacer? Y fíjate tú después todo lo que hizo. Antonio, ha sido un placer el que te hayas dejado someterte a este interrogatorio, que este compañero tuyo y amigo, hay que decir que nosotros perdimos la pista y a través del robo, como apareció en tantos medios, tecleé un día en Facebook su nombre, por circunstancias tardamos 3 o 4 meses y a los 3 o 4 meses establecimos amistad después de 45 años y ahora hablamos, pues, y además tenemos pendiente un encuentro y vernos Sí, señor. Pronto, para disfrutar, porque todavía con las conversaciones disfrutamos. Todo eso que ustedes han escuchado me lo ha contado mi Antonio, porque nosotros nos hablamos 2 o 3 veces, cada 2 meses, o cada mes y pico, después en los momentos señalados nos hablamos. Antonio, ha sido un placer y te agradezco que te haya dejado someterte con todas las veces que tú has Por interrogado. favor, cuantas veces quieras, Bartolo. Gracias, Antonio Tenorio Madrona, que nos ha contado muchísimas cosas. Señores, estamos al filo del filo. Claro. Que nos marchamos. Bueno, don Antonio, que muchísimas gracias por esta A vosotros. entrevista, Muchísimas gracias. A vosotros. Un abrazo. Vale. Adiós, un saludo.